Kurt Harvard, estábamos viendo lo de las nevadas en Estados Unidos, el mal clima, y cómo esto ha generado muertos, apagones masivos, y bueno, con qué cara esas mismas empresas que quieren agandallarse de la red eléctrica de México, pues vienen a buscar lo que no pueden garantizar ni en su propio país. Y lo digo que estoy al pendiente porque pues yo tengo familia, tengo amigos allá en Estados Unidos, la cosa complicada para las compañías de energía en Estados Unidos ante este mal tiempo, Kurt. Sí, Vicente, es todo un tema, ¿no? Hasta lo que vi, hay hasta el momento 24 muertos hasta ahora por los apagones y seguramente el número es más alto, ¿no? Por personas que no murieron directos sino indirectamente, ¿no? Por esa situación. Hubo, en el momento más álgido de eso, 500,000 casas y negocios sin luz eléctrica y más de 1,000,000 de personas en esos lugares. Y estamos hablando en los días más fríos del año, con en ciertos lugares récord de frío, ¿no? Entonces es una situación sumamente crítica, ¿no? Esto, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Que esas empresas han, como puse en mi tweets, han querido, y la palabra es fuerte, pero es la palabra creo que justa, agandallarse de la red eléctrica de México, argumentando que ellos son más eficaces, más competentes y usando un discurso verde para justificarse. Pero luego resulta que en su propio país, en los días más críticos, no pueden garantizar el suministro. Ahora bien, podemos decir, bueno, hubo tormentas en ciertas partes del país, y es cierto, cuando hay tormentas y cuando hay nevadas y cuando hay viento fuerte, caen los cables eléctricos. Esta parte se entiende, pero en muchos casos no fue cuestión de la tormenta, sino que fue cuestión de que las empresas privadas fueron incapaces de responder a una demanda elevada de electricidad debido a las temperaturas. Y fue así de sencillo, ¿no? Esas empresas, pues su meta es maximizar la ganancia a corto plazo y no invertir en la infraestructura, no invertir en la red, ¿no? Y no invertir en tecnología. Han de saber que en el invierno va a ser frío. Han de saber que va a haber días así, ¿no? Y no fueron capaces de enfrentar la situación. Y no es la primera vez. Vimos todo el escándalo de Enron en California hace años. Vimos todo el escándalo de Texas, ¿no? Cuando Ted Cruz se escapó para ir a Cancún, ¿no? Eso también afectó a partes del norte de México. No es la primera vez que esto ha pasado, pero no cambia. Incluso se empeora, ¿no? Mi mamá ahí tiene 87 años, vive sola. Es decir, ¿qué pasaría? Ella no perdió electricidad, pero ¿qué pasaría si pasaría ella, si pasara ella, ¿no? Y como ella, millones de personas que están en esa situación. Al mismo tiempo, Vicente, al mismo tiempo, el Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar otro montón de dinero ¿para dónde? Para Ucrania. En total, ya han enviado más de 90,000 millones de dólares para mantener activa la guerra en Ucrania y para enriquecer todavía más las empresas de armamento como Raytheon, como Boeing y demás, ¿no? Pero ni siquiera pueden garantizar el suministro del servicio más básico dentro del país para personas en el momento más crítico del año, ¿no? Y luego con todo eso, llegan con México y quieren usar el TEMEC para intentar invalidar la ley de la industria eléctrica de AMLO, para intentar a poner sus garras en la red de México. El resultado de su sistema está a la vista, y no solamente en Estados Unidos, sino que vimos lo mismo en España, vimos el problema en Francia, vimos este problema en Gran Bretaña, ¿no? Donde sea que la red eléctrica está parcial o totalmente privatizada, hemos visto en la misma situación de precios al alza y servicio a la baja, ¿no? No es la primera vez y no es el único país.
Creo que ese es un tema que debemos de seguir de cerca en México, como lo expone Kurt Harvard, mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón. Definitivamente, porque este tema coloca a Andrés Manuel López Obrador otra vez eh, en un lugar como estadista, porque recordemos que rescata a la CFE, que la estaban desmembrando por completo, y entonces lo primero que hace Andrés Manuel López Obrador, antes de que en los 15 días que tenía ya de haber tomado posesión, invita a una empresa canadiense que le surte energía a gran parte de Canadá con hidroeléctricas para pues reactivar las 80 hidroeléctricas, no, 60 hidroeléctricas que tenemos en México. Son 60, 80, no, ahorita no traigo bien el número, pero al menos son 60 hidroeléctricas que tenemos en México, y empieza a trabajar para renovar las turbinas, etcétera. Y recordemos que, o sea, desde el primer momento está trabajando con energías limpias Andrés Manuel López Obrador, y pone en evidencia que no necesitábamos de nada de torres eólicas ni de nada por el estilo, pero eran pues puros energías limpias, negocios sucios. Y entonces Andrés Manuel López Obrador, con esta política energética, se vuelve a colocar como un estadista, porque recupera a la CFE, y luego después vemos, por ejemplo, el Plan Sonora, que va a ser una cosa impresionante en materia de generación de electricidad mediante la energía solar. Va a ser uno de los proyectos más grandes del mundo en este sentido. Y también, por otra parte, vemos cómo Andrés Manuel López Obrador, por medio del tema energético, llega incluso a hacerle un ofrecimiento en Washington a Biden, en donde le dice, pues nosotros aquí tenemos nuestras plantas. ¿Por qué? Pues porque nosotros, a contrario de Estados Unidos, tenemos un sistema totalmente integrado, que cuando faltaba luz en el norte por las heladas que se dieron, cuando lo mencionaba Kurt, pues mandaban la energía eléctrica desde el sur, desde el sur de México, y de esa forma llegaba la electricidad hasta el norte del país, porque está todo interconectado, cosa que no tienen en Estados Unidos, porque son empresas particulares y pues son competidores. O sea, es imposible que se pongan de acuerdo para en una emergencia de esta naturaleza. Y pues ahí vimos que tuvieron más de 15 días sin energía eléctrica, cuando en México la CFE resolvió el problema en una semana. Entonces, en ese entorno, Andrés Manuel López Obrador, yo creo que ahora que venga Biden en enero, pues le va a volver a decir, oye, pues si quieres, aquí tenemos toda una frontera de 3.700 kilómetros donde te podemos surtir de electricidad. Y creo que lo va a aprovechar para el tema de la unión, la integración de toda América, porque Andrés Manuel López Obrador sigue con ese afán, ¿no? de integrar al continente. Y creo que la materia energética es clave, porque recordemos que la Unión Europea nace con la comunidad del carbón y del acero. Entonces es lo primero que se comunitariza en la Unión Europea. Y entonces el tema energético siempre puede ser un factor muy fuerte de unión entre los países, como lo fue en la Unión Europea. Y entonces, pues está por verse qué va a pasar cuando venga Biden, pero yo siento que ante esta nueva emergencia en Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador no va a dejar pasar la oportunidad para decirle, mira, el sistema que tenemos en México, y pues ahora tenemos energía de sobra, así es que pues te podemos vender electricidad. Para cerrar, mi querido Miguel Martín Felipe Valencia, ¿cómo ves al Borolitas? Ya muchos le andan dando